Bien, continuamos con el desarrollo de su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Prometimos antes de la pausa que estaría con nosotros el doctor Belarminio Ramírez Morillo y está precisamente en este momento para compartir muchos temas interesantes a propósito de fin de año. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes y gracias por el privilegio inmenso que ustedes me conceden de compartir en un programa como este que instruye a toda la opinión pública nacional e internacional. Doctor, a mí me gustaría, si el compañero me lo permite, que usted, ya estamos finalizando el año, este es el último programa del año, que usted nos pudiera hacer una especie de evaluación a nivel político y social de lo que ha sido el 2013 para los dominicanos y para el sector político en la República Dominicana. 2013 ha sido un año diferente en el sentido de que vino un gobierno con un nuevo estilo de gestión. Y todavía las personas no entienden, porque hay que hacer un estudio de sociología política y de psicología social para determinar hasta dónde el estilo de escucha empática que tiene Danilo Medina va a gravitar positivamente a favor de la cultura política dominicana. O sea, llegó a escena un gobernante que en vez de priorizar los encuentros con los grandes empresariados del país, lo que hizo fue irse a los campos más remotos, a conversar con los campesinos, con los pequeños productores, y ha venido haciendo una especie de empoderamiento que ha levantado el estado de ánimo de un alto porcentaje de la población que se sentía marginada del poder político. O sea, es algo extraordinario y la alta valoración tiene que ver con eso. Y eso abre un espectro muy positivo para la democracia dominicana, porque ese es el punto de partida de la democracia participativa y de lo que es la economía social de mercado, que es en esencia la visión del presidente Danilo Medina. Esa escucha empática a la que usted se refiere, doctor, que es principalmente el encuentro que él realiza cada domingo en las comunidades, mucha gente entendía, y yo tengo que admitir que me incluyo entre ellos, que iba a ser algo muy circunstancial, muy pasajero, que la gente se iba a cansar de ver al presidente todos los domingos en la misma chercha, saltando charquitos, abrazándose con una señora, cruzando empalizadas. Y hasta ahora ya lleva más de un año, casi va para su segundo año, y le sigue dando resultados. Todos sus gobiernos estarán marcados por ese estilo, porque esa es su esencia como persona. En una ocasión le dije a ustedes que cuando un liderazgo llega al poder, automáticamente regresa a su niñez y a su adolescencia en los tiempos libres. Por eso, cuando Leonel tenía un día libre, había que buscar a Leonel dando una conferencia, activando el conocimiento, porque eso fue él desde su niñez. Danilo es un hombre que viene de un campo, de un proceso sinérgico con campesinos, durmiendo 4 y 5 muchachos en una cama, comiendo todo de la misma paila, compartiendo los platos de comida con el vecindario, bañándose en una manada de muchachos en cuero en un río, buscando frutas y buscando aves. Entonces, cuando él viene y que supuestamente el domingo debe descansar, se va al campo, en cierta medida está descansando. Entonces está generando una sinergia en la que él se siente cómodo y entonces eso lo ha colocado en una perspectiva de un presidente cercano a la gente, que eso hacía falta porque Leonel Fernández en cierta medida lo acorralaron y Leonel Fernández con un entorno que nunca entendió lo que es la psicología social, a pesar de haber tanta gente científica al lado de Leonel. Pero cuando tú saludas a un presidente, una persona humilde, y hay 8 o 10 militares mirándote fijo, intimidándote, como si tú vas a sacar una daga para agredir al presidente, eso marca a las personas. Entonces, cuando Danilo llega, Danilo se lo entregan a la gente. Entonces hay una especie de un encantamiento, hay un estilo diferente, donde el impacto que él hace, cuando él toca y hace empatía con una persona, lo está haciendo con cientos de miles que están viendo la escena en la televisión. ¿Y podrá eso mantenerse por los 4 años? Eso se va a mantener para toda la vida, porque por ejemplo ese es el estilo Obama, ese es el estilo de todos los liderazgos trascendentes del siglo XXI. El poder tiene que estar cercano a la ciudadanía, hay que desmitificar el poder, hay que humanizar el poder, hay que hacer el poder simple y sencillo. Entonces eso está dando un resultado espectacular. Y desde mi punto de vista como académico de la ciencia política que tengo en las aulas, una especie de laboratorio de estudiantes de marketing político de todas las regiones del país, me doy cuenta que ya Danilo en 1 año y medio ha logrado
convertirse en un referente, porque me doy cuenta que los que aspiran a los puestos de elección popular en el futuro, ahora tienen la visión en el estilo de él y tratarán de ser reproductores de ese comportamiento. O sea, ayer era Leonel, ya es Danilo. Antes de Leonel era Balaguer, Bosch y Peña Gómez. Entonces se convierte en un referente en base a un estilo humilde, sencillo, humanizado, a una forma franca de ejercer el poder. Inclusive ahí está la escena reciente del encuentro con los periodistas en Palacio. Tú observas las mesas, cómo fue rotando con los reporteros y el proceso de socialización y de diálogo franco. Automáticamente la ciudadanía se siente cómoda y a gusto y satisfecho con ese estilo de gestión. Con 3 o 4 miembros de seguridad se manejaba el presidente sin ningún tipo de temor, porque están dentro del palacio. ¿Para qué tanto temor? Pero hasta fuera del palacio anda con 2 y 3 vehículos en los pueblos, con un solo helicóptero, y tú ves que cuando él se levanta en un lugar y sale, los campesinos van y lo abrazan como si fueran compadres y vecinos de él, y nadie va a quitarle la mano de la espalda. Que no quiero monopolizarla, pero una última pregunta para que tú puedas intervenir, para no salirnos de este tema. ¿Ese estilo del presidente es un estilo intrínseco, consustancial de él como parte de su liderazgo, o es parte de una estrategia que buscaría ir mucho más allá de los 4 años? Es las dos cosas, porque los estrategas de comunicación lo primero que deben hacer es llevar la comunicación gubernamental a la naturaleza humana del gobernante. Okay. Si tú tienes un presidente de habla empática como Leonel, tiene que llevar los escenarios a que él hable, porque ahí que tiene la magia, en la expresión. Okay. Si tú tienes un hombre que su fuerte es la escucha empática, como Danilo, entonces tú tienes que enfocar la comunicación a esas escenas de escucha empática. Observen que todo lo que comunica el gobierno es ese toque entre el presidente y los diversos actores de la sociedad, sin importar el nivel social. O sea, hay las dos cosas. Sí. Doctor, para enero se anuncia que habrá aumentos de precios por el aumento del ITEVIS en muchos productos de la canasta familiar. ¿Usted piensa que esto podría afectar la popularidad del licenciado Danilo Medina? Con Danilo, una de las grandes sorpresas fue que él, 4 meses después de llegar al poder, tuvo que aprobar un paquetazo fiscal. En enero de este año que está transcurriendo, hubo un aumento significativo de impuestos. Se pensó que el día 7 de enero iba a ser un día negro a nivel nacional de protestas en los barrios, pero el día 6 de enero se lanza el Plan Nacional de Alfabetización. El día 4 de enero se sortean miles y miles de obras. Entonces la población vio las señales de que un gobernante con ese estilo, cuando recurre a los impuestos es porque no tiene otra alternativa. El éxito del gobierno tiene que ver, y la valoración de Danilo, con un blindaje que tiene Danilo. O sea, hoy Danilo Medina, tú sales a hacer un estudio en cualquier campo del país, hablar con la gente, con la madre, con el padre, con los jóvenes, y ellos te hablan de Danilo como si fuera un miembro de su familia. O sea, hay un nivel de cariño, de satisfacción con su estilo, que te hablan como si él fuera parte interna de cada hogar. Entonces, cuando los liderazgos logran esa alta valoración en base a credibilidad, en base a firmeza de carácter, porque aquí hay una mezcla que no es muy abundante, es un hombre humilde a extremo y con firmeza de carácter a la vez. Cuando hay que tener carácter lo saca y lo ha hecho, y cuando hay que ser tierno, humilde, humano, solidario también lo es. Entonces dudo que le afecte mucho a él lo que es el comportamiento de la economía de cara al futuro, porque él maneja el poder con mucha austeridad. O sea, economizando el mínimo centavo, él y el gobierno, porque ahora el gobierno entero hace sinergia con su estilo. Y la alta valoración del gobierno tiene que ver con eso, con que hay una disciplina del poder. Dice el presidente Medina 2 cosas. El presidente Medina dice, cuando le hablan de reelección, él dice, bueno, yo lo que estoy es empeñado en terminar bien esta gestión. Y el expresidente Leonel Fernández dice que depende de cómo soplen los vientos para él lanzarse al ruedo político. Pienso que ambos tienen acertijo en la forma como se pronuncia, pero en el caso del profesor Leonel Fernández, los movimientos contrastan con lo que él ha dicho. O sea, lo que ha puesto a Leonel Fernández por el suelo en términos de imagen y de popularidad es que a Leonel comenzaron a promoverlo desde la transición.
es que a Leonel Fernández hay un entorno que lo ha deshumanizado, que lo han convertido en un enfermo patológico de poder. Es que han dado la impresión de que Leonel Fernández piensa que si él no gobierna y si su grupo no gobierna, el mundo se va a acabar. Y la gente ha percibido eso, y por eso la imagen y la popularidad y el nivel de agrado de Leonel se ha caído a los niveles en que se encuentra hoy. O sea, a Leonel había que llevarlo al bajo perfil, inmediatamente salió del poder. Pero no fue así, no se mantuvo él en bajo perfil. La estrategia del entorno fue ponerlo a competir con Danilo en la producción de noticias, en primera plana y en el día a día. Un liderazgo proactivo lo convirtieron en un liderazgo reactivo, lo pusieron a responder salieron unos muchachos a hablar 2 o 3 pendejadas y pusieron el liderazgo a darle respuesta y articularon todo un ambiente de opinión como si el liderazgo estuviera en una encrucijada entre la espada y la pared, como si estuviera amenazado, siendo mentira. Porque el ejercicio del poder desata energías en contra que tú tienes que permitirle que se desahoguen. Entonces, cuando un liderazgo gobierna, vemos el caso de la de Chile, cómo retorna, vemos el caso de la popularidad que tiene Lula. Tú tienes que aislarlo un tiempo y llevarlo a descansar para que la gente tenga deseo de verlo, y cuando la gente tenga deseo de verlo, entonces tú lo sacas rediseñado, con una reingeniería. Pero no se ha producido un intento de reingeniería, una señal en él. O sea, mira ahora de cierre de año, Leonel entregando cajitas de comida, pero un hombre, un intelectual prominente de los grandes foros internacionales, dando conferencias en Harvard, con cátedra en el Medio Oriente, con la escuela de pensamiento de más prestigio de América Latina. Al mismo tiempo tú vienes con una imagen dando una cajita de arroz, habichuela y azúcar. O sea, tú estás generando un contraste. Entonces, son errores sobre errores. ¿Es clientelismo eso? Eso es más que eso, porque ese tipo de cosas no deben hacerlas los presidentes. O sea, la obra social de Danilo ayudar, no lo ha hecho. Nunca, el gobierno lo ha hecho, pero él no lo va a hacer. Eso lo hacen funcionarios de 5ª categoría. Son errores sobre errores. A propósito que usted ha establecido una especie de comparación entre los dos liderazgos. Usted es un estudioso de los liderazgos y tiene varios libros escritos sobre este tema. ¿Cuáles son las coincidencias en los liderazgos del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, y las diferencias más profundas que hay entre esos dos liderazgos? Para bien del Partido de la Liberación Dominicana y para bien de la democracia dominicana, las similitudes no son muchas. No son muchas. Porque ya en el 2012 había un cansancio en torno al PLD y a Leonel en el poder. Entonces, como Danilo llega con un nuevo estilo, es como que si hubiera comenzado de nuevo. Y en la última encuesta Galo, el PLD como partido aparece con un 52% de simpatía. O sea, un posicionamiento que no tuvo nunca antes, ya con 9 años consecutivos gobernando. Entonces, eso es cosechando el estilo distinto de Danilo, la forma como Danilo está gobernando. Danilo está gobernando con la agenda de la sociedad. Danilo llega y el mismo 17 de agosto dice no hay publicidad para la comunicación desde el gobierno. Y he chequeado del 16 de agosto hasta enero y ningún presidente al comenzar había recibido mejor tratamiento mediático que como lo recibió Danilo Medina sin el gobierno colocar publicidad. Ninguno en la historia dominicana había recibido tantos comentarios positivos de parte de ustedes y tantos editoriales como él lo logró. Pero ¿qué pasa? Que él tomó el gobierno en base a la opinión racional de la nación, llámese sociedad civil, llámese partido de oposición, llámese empresariado, llámese sectores religiosos, y le fue dando ese tipo de gobierno a la población. Entonces ahí es que está el matrimonio sin divorcio entre él, ahí es que está la alta valoración que tiene, y ya eso traza una ruta con Danilo de cara al futuro. Cuando él dice que está enfocado en gobernar, claro, porque la reelección continua le hubiese hecho mucho daño. Si hubiese reelección en el 16, Danilo ni el gobierno estuvieran como están hoy. Doctor, yo quiero que usted me explique algo porque no entiendo esa partecita. Usted dijo en principio que hay un entorno que ha endiosado la figura del presidente. Lo han deshumanizado. Lo han deshumanizado la figura del presidente Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández. Pero al propio tiempo usted critica que el expresidente haga repartos de cajas en los
pueblos, a humildes personas. Porque entonces no entiendo esa situación. Son dos cosas diferentes. O sea, hay cosas que tú no puedes hacerlas, que debe hacerla tu esposo, debe hacerlo un hijo tuyo, o debe hacerlo un compadre o un vecino en la junta de vecinos que tú perteneces. Pero eso lo humaniza. Ya por tu estatus de comunicación. Pero Danilo está en términos humanizados en niveles que nunca otro liderazgo había llegado, y Danilo no entrega nada a él de su mano. O sea, porque la humanización tú no la trazas por el hecho de que una vez al año le dé una funda de alimento a alguien. La humanización es un comportamiento en el día a día, es un gobernante que esté cerca de las personas, cuando la persona lo... Mira cómo este hombre se va a la barquita y se aparece en todos los lugares, él sin un muro de contención, y ustedes hablan con el presidente, tú que cubre Palacio. Ni en ningún momento va ningún militar a quitarle la mano de ustedes sobre la espalda de Danilo. Doctor, entonces esa es la verdad. Con Leonel eso nunca sucedió y no sucede tampoco ahora con el presidente. Tú tomas Funglode. Ok. Las 3 filas de asientos. Ahora fue de mucha Funglode. gente a saludarlo. Pero tú tomas Funglode y tú buscas en la misma página de Funglode todas las actividades donde Leonel ha estado. Y la primera columna siempre te la reservaban para el mismo clan de personas. Y cuando tú vas mirando fila por fila, son gente que no tienen nada que ver con los temas que se están discutiendo, pero eso era una forma de mantenerlo acorralado, de mantenerlo aparentemente cerca y a la vez distante. Entonces, él tiene que ver también con el origen de Leonel. Le dije cuál era el origen de Danilo, pero sí. Leonel en su niñez tuvo aislamiento. Leonel vivió un tiempo en Nueva York, Leonel vivió solo, leyendo. Entonces es un liderazgo que en cierta medida es solitario, porque esa es su naturaleza, su esencia desde su origen. Doctor, y eso lo marca. Doctor, ya que estamos hablando de los dos liderazgos, me gustaría que en un escenario supuesto usted pudiera analizar qué podría ocurrir de darse una confrontación a nivel de la candidatura del PLD entre el liderazgo del doctor Leonel Fernández y el del licenciado Danilo Medina, pero eso lo vamos a hacer después de unos breves mensajes comerciales. Regresamos ahora en su espacio Doble Cara, no se muevan. Bien, señores, estamos aquí de regreso en su espacio Doble Cara, en esta conversación con el doctor Belarminio Ramírez Morillo, y habíamos dejado una pregunta en el aire antes de irnos a espacio comercial. Doctor, un posible escenario de confrontación entre el licenciado Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández, ¿cuál sería el resultado? Sacaría al PLD del poder en el 16. ¿Una Fácil. Confrontación entre ellos? Claro. Necesariamente aún con el debilitamiento del PRD. Aún debilitado el PRD, con el peor candidato de todos los tiempos, un hombre que hizo de todo para que la gente no votaran por él, sacó casi el 48% de los votos en el 2012. ¿Qué usted quiere decir? Entonces que necesariamente Danilo Medina... El éxito del PLD tiene que ver con la sinergia partido-gobierno. Si ese liderazgo se enfrenta, el PLD que vaya preparando su maletín para irse para su casa. Porque la diferencia de imagen entre los dos partidos está marcada ahí. En términos de estructura, de influencia social, el PRD es más poderoso, pero el PLD no inspira miedo por la armonía con que gobierna y la proactividad y el liderazgo abundante y sinérgico que tiene. Entonces, o sea, si acercan el PLD al PRD en términos de imagen, entonces le están entregando el poder al Partido Revolucionario Dominicano. Si Leonel insiste en la candidatura, Leonel gana la candidatura, fácil. ¿Y el poder? Pero el poder es difícil. Si no cambia el clima de opinión, y que lo escuche bien, si no cambia, no logra cambiar el ambiente negativo que hay en su contra, el clima de opinión negativa, no tiene posibilidades de ganar en el 2016. ¿Y su entorno? Porque una candidatura de Leonel unifica al PRD 100%. O sea, si Leonel es candidato, el PRD se unifica 100%. Y una candidatura de Leonel armaría un frente alrededor del PLD donde Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Tamás Puig y una parte de la sociedad que tiene animadversión por Leonel, no así por el Partido de la Liberación Dominicana, haría causa común con la candidatura de oposición. Entonces no tiene sentido a un hombre que tiene 3 triunfos en elecciones presidenciales, tú ponerle una derrota. Pienso que al final del 2015, del 2014, debemos hacer los estudios de mercado y el PLD debe ir con las candidaturas que le den posibilidades de ganar, tomando en cuenta la imagen de los productos candidatos y la valoración con que cuenten en la sociedad, en su conjunto. ¿Una reelección?
La reelección no es posible. Y entonces, descartando esa candidatura el del éxito de licenciado... este gobierno tiene que ver con que gobierna sin presión, porque si hubiese reelección continua, todo lo que hace Danilo en el día a día fuera atacado y acusado de un interés reeleccionista, entonces el ambiente de opinión estuviera contaminado. A Danilo le ha convenido la alternabilidad porque él deja el camino abierto para su retorno. En el 16 el PLD tiene que ir con fórmula nueva, pero tiene que ser muy cuidadoso en escoger el binomio, porque tiene que ser un binomio que cohesione al partido 100% y que cohesione a una parte de la sociedad que es no PLDista. La candidatura tiene que estar en manos de una persona que pueda ser presentada como la continuidad de la visión y del gobierno de Danilo. Y Leonel tiene su visión. No es Margarita, entonces. Pero entonces, automáticamente da Margarita. Las aspiraciones que hay a la vista en estos momentos, porque doña Margarita no ha lanzado aspiraciones. Hasta este momento están en el carril Temístocles Montaz y el ingeniero... no, y Reinaldo Pared Pérez. No, Reinaldo no ha lanzado oficialmente tampoco. Pero está el ministro Francisco de Turismo, Javier. Francisco Javier García. No han logrado impacto. Y Temístocles Montaz. Pienso que Margarita no debe apresurarse, porque a Margarita tendrían que cogerla Danilo y Leonel. Entonces, cuando estudiamos la patología del liderazgo, nos damos cuenta que Leonel y Danilo, cuando los dos es mañoño con el control del PLD. Porque lo que tiene más poder en la democracia es un partido político que sea gobierno. Ellos son muy ñoños y muy celosos con el control del partido. Si la candidatura cae en manos de un dirigente orgánico partidario, automáticamente el control del partido estará en manos de 3 personas. Solo hay una persona que puede llegar y que no se va a meter con el partido y que lo deja a ellos con el mismo control, y ese es Margarita. Entonces, al final, porque Danilo se está empoderando él mismo en el gobierno, Danilo no está empoderando a ningún funcionario. Habían unos que pensaban que lo iba a empoderar, pero ¿usted cree que las señales son claras. Danilo estaría para levantarle la mano a doña Margarita? ¿No sería levantarle la mano a Leonel? No, a Danilo a quien le conviene es a Margarita. Pero no estaría con Margarita él levantándole la mano a retorno Leonel. es más fácil, la campaña sería más sinérgica y no hay forma de desligar la buena imagen del gobierno de la vicepresidenta, que es a la vez la coordinadora del gabinete social. Ella hereda todo lo del gobierno. Y aquellos que dicen que el mejor y mayor activo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es el doctor Leonel Fernández. Leonel es el liderazgo dentro del PLD, pero el ambiente de opinión en la sociedad independiente está muy malo. Entonces el PLD con los votos del PLD no se gana. En 3 años no podría cambiar eso. Tendría que cambiarlo en el 2014, porque las candidaturas habría que cogerla a mediados del 2015 y el tiempo es muy corto y la terquedad de Leonel es muy pronunciada. No ha dado señales de que esté interesado en una reingeniería, en un rediseño. No ha dado señales de que esté interesado en tomar todos los estudios de opinión. Pero un poco fuerte eso, doctor, la terquedad y en corregir, claro, porque Balaguer en su momento también fue terco. Hay liderazgos que cuando gobiernan por mucho tiempo se endiosan. ¿Usted Entonces entiende, ellos, doctor, creen, que hay personas ellos creen que es el país que está equivocado y no ellos. Alguien tiene que enfrentarlo y enrostrarse. ¿Usted entiende que hay personas alrededor del doctor Leonel Fernández que le hacen daño a su liderazgo, a su candidato, a una posible Alrededor del 90% de la población dice eso. Y lo decían cuando él era gobernante y él nunca quitó a esa persona de su lado. Mejor la empoderaba. Pero según yo tengo entendido, él se ha estado rodeando de una serie de dirigentes jóvenes que son los que han estado formando equipos a nivel nacional. Un jovencito de apellido Marrancini, tengo entendido. El problema básico de la imagen tuvo que ver con su entorno. Es un hombre que nunca movió el gabinete, o sea, empoderó por toda la vida una serie de personas que en términos sociales aportan muy poco. Entonces él confundió, porque había mucha gente ahí con el pescuezo como un búfalo, orundo de poder del gobierno, pero ahora tú lo ves chiquitico, enanito, porque era el poder que tenía. Algunos hasta se han dejado barbas. Entonces los liderazgos tienen que ser muy inteligentes y tienen que rodearse de los actores de la sociedad, de gente influyente socialmente para que aporten a los liderazgos. No tú tomar cualquier sujeto y transformarlo en un Superman desde el poder para que después te dañe la imagen como líder. Pienso que ahí hay una diferencia de estilo entre Leonel y Danilo. Y la historia se encargará de colocarlo en pedestales distintos. ¿Y el PRD, en el PRD, doctor, cuál es la situación que usted vislumbra hacia el 2016? Antes de entrar en el PRD, quiero decirle a la opinión pública nacional e internacional que ve este programa, que desde mi punto de vista la posibilidad del PLD ganar en el 16 depende de que articule una boleta Margarita Reinaldo Pared Pérez. Y es casi seguro que va a ser así.
Lo digo Margarita, hoy Reinaldo y Pared pueden tomar nota al respecto, porque Bueno, todos los indicadores vamos a dejarlo archivado de este programa, Domingo. apuntan en esa dirección. Como que no me da, porque Reinaldo Pared no es una persona que sea como muy potable a nivel de población. Secretario general del PLD, 10 sí, años. pero nunca ha bajado de ahí. Pro Danilo y mano derecha de Danilo Medina Sánchez. O sea, si Danilo tiene que decidir entre Reinaldo, Francisco Javier o cualquiera otro, decide por Pared Pérez. Por Pared Pérez, porque... Y si Leonel no tiene posibilidad de ganar, es imposible pensar que vaya a pensar en otra persona que no sea su esposa. Y a Temístocles usted no le ve ninguna posibilidad. No, esos son liderazgos para después del 24. Durante los próximos 12 años el PLD tiene 3 liderazgos, que es Leonel, Danilo y Margarita, y las candidaturas van a estar en manos de Francisco esos 3 Javier. liderazgos. Es para después del 24. Está construyendo su imagen, está construyendo una visión, está definiendo un pensamiento integral y sistémico, pero todavía la gente no está en él. O sea, tú llegas a la presidencia de la República cuando la gente se pone en ti. Porque el error de Leonel era ahí que está. Han querido poner a la gente en Leonel y la población ahora no está en Leonel. Si tú lo tomas distancia y lo llevas bajo perfil, entonces la población se hubiese puesto en él más rápido. Doctor, variando un poco la conversación. Nos queda lo del PRD pendiente. Sí, bueno, ok, yo quería pasar a la sentencia del Tribunal Constitucional. Pues vamos a definir lo del PRD y entonces... Pienso que lo del PRD hay 3 liderazgos que están definidos, que es Hipólito, Miguel y Abinader. Los próximos 12 años son para esos 3 liderazgos. No se ve un relevo, un proceso. En ese orden. En ese Hipólito, orden. Miguel y Abinader. O sea, ambos partidos tienen 3 liderazgos y las candidaturas en los próximos 12 años van a estar torneadas entre esos liderazgos. Eso es el escenario. Pero en el 16 de cara Hipólito va a tener casi 80 años. Pero en el PRD hay que esperar porque es un partido con mucha sorpresa. Quizá por el bien de la nación lo bueno es que ellos sigan en desbandadas y conflictos, porque ellos pueden tranquilizarse momentáneamente para ganar, pero desde que llegan al poder al otro día se están matando y convierten la sociedad en una anarquía, enfrentan el poder legislativo. Que para el bien de la nación... Es mejor que ellos estén en permanente crisis, porque si se ponen de acuerdo ganan, y si ganan después comienzan a pelear y hunden al país. Dele, compañero. Mire, doctor, muy buena observación la suya. Doctor, para la primera semana de enero, el ministro Montalvo anunció que se escogerán los miembros de la comisión que va a dialogar con relación al tema de la sentencia que ha traído la sentencia del Tribunal Constitucional, de quiénes son y quiénes no son dominicanos. ¿Qué piensa usted que puede suceder allí y cuál sería el final de esta situación que está viviendo la República Dominicana con los haitianos que quieren ser dominicanos? Hay una decisión de un poder del Estado y esa sentencia no tiene bajadero. Eso no hay ni cómo maquillarlo ni cómo acomodarlo. Lo único que hay que hacer y que se hará es aplicar esa sentencia. La sentencia ha sido atacada con mentiras y falsedades. Es una sentencia humana, es una sentencia que lleva a la legalidad a personas que toda la vida han estado en la ilegalidad. Esa es una persona que hace que personas que hoy están en la ilegalidad sean sujetos de derechos sociales, de derechos civiles, de derechos laborales. O sea, es una sentencia humana que a quien beneficia es a la población haitiana. Fue tomada con el propósito de cambiar el ambiente negativo de opinión que vivía la nación y en cierta medida esa sentencia se convirtió en algo perturbador para la visión de futuro y la sinergia que había venido implementando el gobierno. La sentencia deberá ser aplicada y nosotros como país ya tenemos que ir pensando en un muro con Haití, porque nosotros no podemos permitir que ninguna potencia extranjera quiera pisotear nuestra nacionalidad. O sea, el derecho soberano que tiene un Estado de decidir quiénes tienen su nacionalidad y quiénes no, escúchenlo bien a los constitucionalistas, está por encima de todos los derechos. Ningún Estado del mundo debe renunciar ni renuncia jamás a ese derecho. Entonces, esa sentencia será aplicada. Doctor, usted hablaba ahorita del carácter, que es una de las cualidades que tiene el presidente Danilo Medina. Sin embargo, hay quienes creen que a él le ha faltado carácter para acoger esa decisión del Tribunal Constitucional y no estar en diálogo, en conversaciones, cuando es un mandato del máximo Tribunal Judicial de la República Dominicana. Carácter él le sobra, eso lo tiene en abundancia y lo demostró frente a la Barra en la Asamblea Nacional.
y cuando fue a Arenoso, que había un ingeniero que tenía la construcción del liceo cerrado. Es un hombre con mucha firmeza de carácter. Y los funcionarios de Danilo andan pianito con Danilo todo, caminando en el fiel de una navaja, diferente a Leonel, que de Leonel abusaron, porque Leonel es un hombre amado pero no temido. Nunca Leonel se ha puesto como meta el consejo de Maquiavelo de que el liderazgo tiene que ser amado y temido a la vez. Danilo tiene firmeza de carácter y frente a esta sentencia, al principio lo tomaron fuera de contexto, que fue un irrespeto de esta persona, ir a hablar con Danilo y después pasar a dar declaraciones de lo que hablaron con Danilo y de decir que había que buscarle una salida humana. O sea, pero él lo ha manejado correctamente porque hay presión de organismos internacionales y él tiene que ser prudente. Ahora bien, el Senado se ha pronunciado con contundencia. La Cámara de Diputados, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral y también Migración que tienen que aplicar. Entonces, el gobierno ha hablado. El rol de él ya como estadista y jefe de Estado tiene que ser sinérgico en el contexto que lo ha llevado de armonía. Doctor, ya finalmente, ¿qué mensaje tiene usted para el pueblo de la República Dominicana y a los amigos que están fuera del país a propósito de entrada ya dentro de 2 días, 3 días, el año 2014? Bueno, el 2014 es un año muy importante para el futuro de la nación dominicana. Tenemos el desafío de definir una vez y para siempre nuestras relaciones con Haití. Hay que seguir estimulando la proactividad y en ese proceso el papel de los medios de comunicación es fundamental. Debemos llevar más noticias positivas que noticias negativas. Pienso que hay que ir construyendo especie de un consenso, poder público, poder social, para ir enrumbando a este país por un proceso de desarrollo, de bienestar colectivo, de paz y armonía. El interés del liderazgo político que gobierna está. Vamos nosotros a poner de nuestra parte. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Para Ambioris Gracias y felicidades. Y Domingo del Pilar, un servidor, ha sido un placer culminar este espacio por este año con su participación, porque sabemos que siempre aporta, siempre hace grandes aportes por el gran conocimiento que tiene. A ustedes también las gracias por la sintonía durante todo este año. Esperamos que el próximo año nos mantengan esa fidelidad. Pasen feliz resto del día y que pasen un feliz año nuevo.